Hay mares en el mundo que son grandes, hay mares que son profundos, hay mares que son hermosos, pero hay un solo mar en toda la historia de la humanidad que ha sido invadido, conquistado, reclamado, dividido, peleado, negociado y disputado por más naciones, imperios y pueblos que cualquier otro cuerpo de agua en el planeta. Ese mar es el Caribe. Desde que los primeros navegantes europeos llegaron a sus aguas en 1492. El Caribe se convirtió en el escenario de la mayor competencia geopolítica y geográfica que el mundo ha conocido. Y no fue por casualidad, fue exactamente por su geografía. Hoy vamos a entender por qué este mar de aguas turquesas esconde siglos de codicia, conflicto y poder, con datos reales y precisos que van a sorprenderte. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Mar Caribe tiene una superficie de aproximadamente 2.754.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el noveno mar más grande del mundo. Está rodeado por el norte y el este por el Arco de las Antillas, una cadena de islas volcánicas y coralinas que se extiende en forma de arco desde Cuba hasta Trinidad y Tobago durante más de 4.000 kilómetros. Al sur limita con las costas de Venezuela, Colombia y Panamá, y al oeste con Centroamérica y México. En su interior se encuentran más de 7.000 islas, cayos e islotes, de los cuales solo alrededor de 2.000 están habitados de manera permanente. Esa fragmentación extrema del territorio en cientos de islas separadas por agua es precisamente la primera razón geográfica por la que el Caribe se convirtió en la zona más disputada del mundo. Cada isla era un territorio separado que podía ser reclamado, defendido o atacado de manera independiente, sin que la pérdida de una significara necesariamente la pérdida de todas las demás. Para los imperios europeos del siglo XVI al XIX, el Caribe era un tablero de ajedrez con más de 7.000 piezas en juego simultáneamente. La segunda razón geográfica es la profundidad extraordinaria del mar. El Caribe no es un mar somero y tranquilo como el Mediterráneo en muchas de sus zonas. La fosa de las Caimán, ubicada entre Cuba y Jamaica, alcanza una profundidad máxima de 7.686 metros, convirtiéndola en la fosa oceánica más profunda del Atlántico y una de las más profundas del mundo entero. Esa profundidad extrema significa que el Caribe tiene corrientes submarinas poderosas y patrones de circulación oceánica que los navegantes de los siglos pasados tardaron décadas en comprender y cartografiar. Dominar esas corrientes era dominar el Caribe, porque los barcos de vela dependían absolutamente de los vientos alisios y las corrientes marinas para moverse con eficiencia. La corriente del Caribe fluye de este a oeste con una velocidad de entre 1 y 4 km por hora de manera constante, lo que significa que los barcos que salían de Europa con viento y corriente a favor llegaban al Caribe con relativa facilidad, pero los que querían regresar debían conocer exactamente qué rutas usar para no quedar atrapados contra las costas de las islas. Quien controlaba los puntos estratégicos de entrada y salida del Caribe controlaba el comercio de todo el hemisferio occidental durante siglos enteros. La tercera razón es la que más sorprende. El Caribe fue durante casi 300 años la fuente de riqueza más importante del mundo occidental, superando con creces a cualquier mina de oro o plata conocida en esa época. El azúcar producido en las plantaciones de las islas caribeñas durante los siglos XVII, XVIII y XIX generó una riqueza tan colosal que economistas e historiadores modernos la comparan con el petróleo del siglo XX en términos de su impacto en la economía global. La isla de Barbados, con apenas 430 kilómetros cuadrados de superficie, generaba más ingresos para el Imperio Británico en el siglo XVII que todas las colonias de América del Norte combinadas. La isla de Saint-Domingue, que hoy es Haití, producía en 1789 aproximadamente el 40% de todo el azúcar y el 60% de todo el café que consumía Europa entera, convirtiéndola en la colonia más rentable del planeta en toda la historia hasta ese momento. Cuando una sola isla de 27.750 kilómetros cuadrados genera más de la mitad del café que consume un continente entero, entiendes perfectamente por qué Francia, Inglaterra, España, Holanda y Dinamarca estaban dispuestos a ir a la guerra una y otra vez para controlar esas islas. España fue la primera potencia europea en reclamar el Caribe como suyo después de 1492, estableciendo una presencia en las Antillas Mayores, Cuba, La Española, Puerto Rico y Jamaica, desde las cuales coordinó la conquista del continente americano. Pero España nunca pudo mantener el monopolio que reclamaba en el papel. Inglaterra tomó Jamaica en 1655 después de una expedición militar masiva. Francia se estableció en la parte occidental de La Española, en el Caribe oriental y en Martinica y Guadalupe.
Holanda construyó una red de colonias comerciales en las Antillas Menores, incluyendo Curazao, Aruba y Bonaire, islas que siguen siendo territorios del Reino de los Países Bajos hasta el día de hoy. Dinamarca controló las Islas Vírgenes durante más de 200 años antes de vendérselas a Estados Unidos en 1917 por $25 millones en oro, una transacción geográfica que convirtió al Caribe en un asunto de geopolítica moderna en pleno siglo XX. En total, en algún momento de la historia entre los siglos XVI y XX, al menos 8 potencias europeas distintas más Estados Unidos reclamaron soberanía formal sobre territorios en el Caribe simultáneamente, un nivel de disputa territorial que no tiene ningún paralelo conocido en ninguna otra región del mundo en ningún otro período histórico. Deja tu like, suscríbete y comparte. La geografía del Caribe también determinó el nacimiento de una forma de violencia organizada que cambió las reglas del poder marítimo mundial: la piratería caribeña. Los piratas y corsarios del Caribe no eran simplemente delincuentes aventureros, eran en muchos casos agentes estratégicos de las potencias europeas que no podían atacar directamente los barcos españoles sin declarar una guerra formal. Inglaterra entregaba a sus corsarios lo que se llamaba cartas de corso, documentos oficiales que les daban permiso legal para atacar barcos de naciones enemigas y quedarse con el botín. Francis Drake, que para los españoles era simplemente un pirata, era para la corona inglesa un almirante y un héroe nacional que fue incluso armado caballero por la reina Isabel I en 1581. La geografía del Caribe, con sus miles de islas, sus bahías escondidas, sus arrecifes de coral laberínticos y sus corrientes impredecibles, creó el ambiente perfecto para que esta piratería estratégica prosperara durante más de 150 años. Lugares como la isla de la Tortuga, frente a las costas de Haití, se convirtieron en bases piratas permanentes que ningún gobierno podía erradicar de manera efectiva precisamente porque la geografía del lugar hacía casi imposible un ataque naval directo. El Caribe también es geográficamente el lugar donde más huracanes se forman y se intensifican en todo el hemisferio occidental. Y eso no es un dato menor porque ha condicionado profundamente la historia de la región durante siglos. La cuenca del Caribe es una de las zonas de mayor actividad de ciclones tropicales del planeta debido a la temperatura excepcionalmente cálida de sus aguas superficiales, que durante los meses de junio a noviembre supera regularmente los 28 grados centígrados, la temperatura mínima necesaria para que un huracán se forme y se mantenga activo. El huracán más poderoso jamás registrado en el Caribe fue el huracán Gilbert de 1988, que alcanzó una presión barométrica mínima de 888 milibares, un récord absoluto en el Atlántico que no ha sido superado. Sus vientos sostenidos llegaron a 295 km por hora y devastó Jamaica, Haití y la península de Yucatán de manera catastrófica. Pero el Caribe no solo sufre los huracanes, también los ha usado estratégicamente. En 1780, el Gran Huracán del Caribe mató a más de 22.000 personas y destruyó flotas militares completas de Inglaterra, Francia y España simultáneamente en el mismo mes, alterando el balance de poder en la región de manera tan profunda como cualquier batalla naval. Los imperios europeos aprendieron a diseñar sus estrategias militares y comerciales en el Caribe, teniendo en cuenta la temporada de huracanes como una variable geográfica tan importante como la posición de las islas o la profundidad de los puertos. Otro aspecto geográfico del Caribe que lo hace único y que directamente alimentó siglos de disputa es la presencia del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo sistema de arrecifes de coral más largo del mundo con más de 1000 kilómetros de extensión frente a las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras. Los arrecifes de coral del Caribe no eran simplemente hermosos ecosistemas marinos para los navegantes históricos. Eran trampas mortales que podían hundir un barco en cuestión de minutos si el capitán no conocía exactamente las cartas náuticas de la zona. Cartografiar los arrecifes del Caribe tomó más de 2 siglos de trabajo sistemático, y quien tenía los mejores mapas de esos arrecifes tenía una ventaja estratégica enorme sobre sus enemigos navales. España gastó recursos enormes en cartografiar el Caribe con precisión durante el siglo XVI y XVII, y esos mapas eran secretos de Estado tan valiosos como cualquier información militar. Cuando los piratas ingleses y holandeses capturaban barcos españoles, a veces lo que más les interesaba no era el oro de la carga, sino los mapas náuticos del Caribe que había a bordo, porque esa información valía más a largo plazo que cualquier tesoro físico. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, transformó al Caribe de manera definitiva y lo convirtió en la encrucijada marítima más estratégica del siglo XX.
Antes del canal, los barcos que querían ir del Atlántico al Pacífico debían rodear toda América del Sur por el Cabo de Hornos, un trayecto de miles de kilómetros adicionales en aguas tormentosas y peligrosas. Con el canal, el Caribe pasó a ser la antesala obligatoria de todas las rutas comerciales entre los dos océanos más grandes del planeta. Hoy más de 14.000 barcos transitan el Canal de Panamá cada año, y todos ellos atraviesan aguas del Caribe al llegar o al salir. Eso convierte al Mar Caribe en uno de los 3 corredores marítimos comerciales más importantes del mundo, junto con el Canal de Suez y el Estrecho de Malaca. La combinación de su posición geográfica entre los dos Américas, su conexión con los dos océanos más grandes del planeta y sus aguas llenas de recursos naturales hace del Caribe un espacio geográfico cuya importancia estratégica no ha disminuido en el siglo XXI, sino que ha aumentado. Por eso ninguna potencia mundial lo ha abandonado jamás, y por eso hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo el mar con más territorios coloniales activos y más reclamaciones soberanas pendientes de resolución en todo el planeta. Hoy el Caribe sigue siendo una de las zonas geográficas más disputadas del planeta, aunque los métodos de la disputa han cambiado. De las 13 naciones soberanas independientes que hay en el Caribe, más de una docena de territorios siguen siendo dependencias de potencias externas. Francia mantiene Martinica, Guadalupe, San Bartolomé y San Martín como departamentos de ultramar con representación en el Parlamento Europeo. Reino Unido controla Anguila, las Islas Caimán, Montserrat, las Islas Turcos y Caicos y las Islas Vírgenes Británicas. Estados Unidos mantiene Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Holanda administra Aruba, Curazao y Bonaire como municipios especiales del reino. En ninguna otra región del mundo hay tantos territorios coloniales o dependientes de potencias externas activos en el siglo XXI. El Caribe es geográficamente pequeño pero políticamente más complejo que casi cualquier otro lugar del planeta. Sus aguas turquesas y sus playas de arena blanca esconden siglos de historia, de codicia, de poder y de disputa que ningún otro mar del mundo puede igualar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.